Damos la bienvenida a Tribuna Electoral, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que permite a los ciudadanos conocer las principales propuestas de los candidatos que participan en las elecciones generales 2021, en favor de un voto responsable e informado. Cabe resaltar que los postulantes que intervienen en este programa son los primeros que han respondido a la convocatoria que formuló el JNE a fin de brindarles un espacio para dar a conocer sus principales propuestas electorales. A continuación les explico la dinámica del programa. A cada candidato se le hará una pregunta sobre un tema específico. Esta primera pregunta debe ser respondida en 30 segundos. Luego el candidato tendrá 2 minutos para exponer a sus electores sus propuestas. Cabe indicar que los ciudadanos participan formulando interrogantes a través de sondeo directo o por las redes. Comenzamos con el candidato Ernesto Zunini, con el número 2 por Juntos por el Perú. Candidato, además de penas más severas, ¿qué otras medidas se podrían dar en la lucha contra la corrupción? Muchas gracias a los amigos del jurado por permitirme conectar con la población peruana y especialmente los lambayecanos. La corrupción es la pandemia más crítica, más dramática que tenemos en este momento en nuestro país. Desde Juntos por el Perú tenemos 2 proyectos de ley. El primero es la Ley de Ética e Integridad en la Función Congresal. Creemos que los congresistas deben de pisar tierra y dar el ejemplo en la lucha contra la corrupción. Propone eliminar la inmunidad parlamentaria, reducir los salarios y los gastos de representación. Candidato, ahora puede exponer en 2 minutos sus propuestas para estas elecciones generales. En la misma línea, para terminar la propuesta, autorizar a la Contraloría para que pueda auditar los actos administrativos del Congreso de la República. La consigna es un Congreso de la gente y para la gente. El pueblo organizado defendiendo al pueblo desde el Parlamento, Juntos por el Perú. En segundo lugar, establecer, ampliar el catálogo de sanciones para las personas jurídicas que se vean envueltas en delitos de corrupción y también normar la gestión de intereses en nuestro país, evitando que, por ejemplo, los altos funcionarios públicos utilicen la famosa puerta giratoria, ¿no? Un funcionario público que se desempeña en la empresa privada y que luego pasa a ser ministro, viceministro de Estado y terminada su gestión regresa a ocupar un alto puesto, algún alto cargo público en la empresa pública. Creemos que eso fomenta la corrupción. Además de ello, en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, resulta crítico fortalecer los servicios de salud. Para eso, nosotros estamos proponiendo impulsar una reforma en el sistema de salud, asignando un piso presupuestal no menor del 6% del PBI, con la finalidad de cerrar la brecha de atención. Fortalecer a través de un proyecto de ley también la atención primaria de aquellas personas que sufren enfermedades crónicas, críticas de alta comorbilidad y mortalidad en contexto de COVID. Es decir, que lejos de cerrar las postas médicas para atender a pacientes con cáncer, con asma, con diabetes, entre otros, sean la prioridad de atención pública para evitar justamente estos altos índices de mortalidad entre ellos. Además, obviamente, equipar y promover o asignar bonos, incentivos especiales para el personal médico en contexto de esta lucha contra la pandemia, que son nuestra principal arma para poder vencer esta situación que estamos atravesando hoy en día. Corresponde el turno a la candidata Martina Portocarrero con el número 4 por Perú Libre. Candidata, ¿qué leyes se podrían dar para mejorar la educación en los institutos superiores? Se tiene que cambiar la currícula. Los estudiantes de nivel superior falta una formación, por un lado, tecnológica y por otro lado, falta una formación de valores, de pensamiento filosófico para tener criterio crítico. Por eso creo de que mis leyes serán en favor de los jóvenes que quieran tener ambas formaciones, técnica y de formación general. Candidata, ahora podrá hacer uso de 2 minutos para plantear sus principales propuestas. Mi propuesta es que tenemos que hacer una reforma educativa para las instituciones de educación superior y el proyecto ley que tiene que ser acogido por esa transformación
educativa que hará nuestro candidato presidencial, el profesor Pedro Castillo Terrones, que exige un cambio, una reforma profunda en el contenido y en la forma. Creemos de que unido el hogar, los medios de comunicación y la escuela, formaremos una sociedad libre, una sociedad con criterio y con pensamiento crítico y una sociedad de valores. No estamos en contra de la formación tecnológica, pero sí tiene que ser de alto nivel. Consideramos de que el estudiante es un ser integral, un ser holístico, no una máquina. Los valores, los principios y el conocimiento técnico tiene que ir de la mano y tiene que ser una formación directa con los maestros, pero también a través de las computadoras. Los medios de comunicación son importantes. Yo pienso de que en la educación universitaria también hay una falencia de formación, formación de conocimiento filosófico, de conocimiento de valores. Se ha descuidado ese aspecto y, por lo tanto, el estudiante universitario está enajenado con la transformación de su país en esos aspectos. Voten por mí si están de acuerdo que soy la número 4 por Lima, Martina Portocarrero, la cantante de Flor de Retama, la que habla claro, irá a defenderte y a representarte, también a poner los puntos sobre las íes y barrer con la corrupción. Invitamos a todos los electores a visitar la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones Voto Informado. Para ello les hemos preparado el siguiente video. Ingrese al portal www.jne.go.pe del Jurado Nacional de Elecciones. Ingrese al recuadro Voto Informado. Seguidamente, la web le pedirá ingresar su número de DNI e inmediatamente será redirigido a una nueva pantalla, donde se encuentran la totalidad de los partidos políticos participantes en las elecciones generales 2021. En el lado izquierdo de su pantalla obtendrá y comparará información personalizada, lo cual le facilitará conocer las hojas de vida de los candidatos, si tienen o no sentencias, a fin de emitir un voto responsable. Continuamos en Tribuna Electoral y antes de seguir conociendo los candidatos para estos comicios 2021, les recordamos que un voto informado es un voto responsable. Estamos ahora con el candidato Alejandro Muñante, con el número 11 por el partido Renovación Popular. La siguiente pregunta nos la formula un ciudadano desde las redes sociales. ¿Qué normas son necesarias para elevar los niveles de la educación en el país? Es necesario declarar en emergencia el sistema educativo de nuestro país. Queremos reestructurar el sistema de educación para lograr tres cosas. Primero, purgar, digamos así, a esos funcionarios que han venido rotando de puestos en los últimos 10 años, ¿sí? Para elevar en los niveles de educación, diversificar el currículo nacional de educación y dar mayor participación a los padres de familia en la formulación de las políticas educativas. Eso es lo que queremos hacer en Renovación Popular. Candidato, ahora podrá hacer uso de 2 minutos para plantear sus principales propuestas. Propongo la ley de PIN parental para que los padres de familia tengamos mayor participación efectiva en los contenidos curriculares de nuestros hijos, ¿sí? Nosotros, los padres de familia, tenemos el derecho de oponernos a todo contenido que colisione con nuestro derecho prioritario a formar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y creencias. Por esa razón, y viendo lo que ha sucedido con estos textos que se dieron a la luz con contenidos, no con links que tenían contenido sexual inapropiado, es importante entonces que los padres estemos previstos de una ley que nos permita vetar aquellos contenidos educativos que colisionan, ¿no?, su formación, su libre desarrollo y bienestar. Asimismo, también presento un proyecto de ley para que en el sector justicia, para que los funcionarios que se corrompen pues tengan cadena perpetua, sin ningún tipo de beneficio.
De la misma forma, una reestructuración al sistema penitenciario para que, así como cualquiera de nosotros tiene que trabajar para poder subsistir, de la misma forma también las personas que se encuentran privadas de libertad tienen que trabajar por sus alimentos y además también trabajar para poder pagar la reparación civil. Por eso es necesario hacer toda una reestructuración para que los presos tengan esta oportunidad de trabajar y de esta forma pues no existan ningún tipo de gollería en nuestro sistema penitenciario. En el sector salud estamos proponiendo lo que son las postas médicas COVID para atención temprana en primera línea para combatir la enfermedad, ¿no? En cada barrio del país, postas itinerantes, para que no existan las aglomeraciones en los hospitales, no exista esta alta tasa de mortalidad, ¿sí? Y que los médicos que atienden otras especialidades pues no abandonen a sus pacientes. Es importante entonces mejorar la primera línea de atención temprana a través de las postas médicas COVID. Eso es las principales propuestas para esta campaña electoral. Amigos, vamos a hacer una breve pausa en Tribuna Electoral y retornamos. Continuamos con el candidato Rafael Vázquez con el número 15 por Acción Popular. Candidato, ¿qué propone para que la falta de empleo sea uno de los problemas resueltos en los próximos años? En épocas de crisis, lo que más ha demostrado la historia es que el Estado es el principal promotor del empleo y de la creación de nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, propongo reforma constitucional para permitir que el Banco de la Nación pueda dar préstamos a los micro y pequeños empresarios y a los emprendedores. Sabemos perfectamente que más del 90% de la fuerza laboral está en la micro y pequeña empresa y de esa manera nosotros podemos hacer un impulso para la creación de nuevos puestos de trabajo y reactivar la economía. Candidato, tiene enseguida 2 minutos para exponer sus propuestas. Tal como yo mencionaba hace unos momentos, nosotros necesitamos reactivar la economía. La mayor parte de la fuerza laboral en el país está en la micro, pequeña empresa y los emprendedores. Una tarea pendiente que está como Estado es que hace más de 3 décadas nos han vendido la famosa receta del chorreo. Es decir, que invertimos en la gran empresa para que la gran empresa le compre a la mediana a la pequeña y así sucesivamente a la micro y sucesivamente. Esa receta no funcionó. Lo que nosotros necesitamos es que el Estado directamente ingrese a la micro y pequeña empresa. Primero, como habíamos hablado, una reforma constitucional para permitir que el Banco de la Nación dé préstamos, por ejemplo, construir los mercados que podían tener 5 pisos, 5 niveles, para que a cada comerciante le pueda entregar un puesto de trabajo, un puesto comercial, para que lo pague en 15, 20 años a una mínima tasa de interés. Pero además, complementariamente, nos crear una ley que estoy proponiendo para que cualquier ciudadano pueda constituir una empresa en 72 horas de forma gratuita y virtual, tal como lo está haciendo el gobierno de Paraguay, que es un país más pequeño. Nosotros necesitamos crear agilidad también para la creación de empresas y no solamente tener agilidad para el momento de sancionar, tal como lo hace la SUNAT, que solamente en 24 horas sanciona. Pero además, complementariamente, y en una política de Estado con John Lescano como próximo presidente, necesitamos declarar de interés nacional la transferencia de conocimientos y de tecnología a la micro y pequeña empresa y a los emprendedores, a los informales. Para esta manera capacitar, además transferir maquinaria, traer, si es posible, máquinas, tecnología del exterior y también producir tecnología en nuestro país. Estamos seguros que un gobierno Johnny Lescano vamos a hacer una gran transformación de tecnología, crear conocimiento al servicio de la gran mayoría. Seguimos con la candidata Milusca Olivera con el número 2 por Unión por el Perú. Candidata, ¿cree que es importante que se respalde también a la agricultura pequeña y familiar y les facilite apoyo crediticio?
Es importante fomentar al agro. En Arequipa tenemos el proyecto Majesiguas 2, en el cual se puede dar una salida por asociatividad donde los pequeños, medianos agricultores puedan participar del agro peruano. Darles el capital y también el soporte técnico para mejorar la tecnificación en el riego, la productividad y mejorar también la calidad de los productos. Arequipa es una ciudad del agro y se debe fomentar al mini y mediano agricultor. Enseguida, candidata tiene también 2 minutos para dar a conocer sus principales propuestas para llegar al Parlamento. Bien, nosotros estamos comprometidos con el cambio de la Constitución Política del Perú. El punto de partida para cambios drásticos en el Perú es muy importante, el cambio de la Constitución. También pregonamos el retiro del Pacto de San José y la aplicación de la pena de muerte, así como en las grandes potencias, Estados Unidos, Japón, China, Singapur. Es importante estas medidas disuasivas para evitar la cantidad y estadísticas que se han incrementado de violencia familiar, de feminicidios y sobre todo de violaciones a niños y niñas de todo el país. También pregonamos el tema del servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan. Hoy por hoy necesitan capacitación para poder generar sus propios emprendimientos, para poder generar sus propios ingresos. La pandemia nos ha golpeado absolutamente a todos. Hoy por hoy tenemos que generar trabajo para estos jóvenes y también estimular el empoderamiento de las mujeres a través de que puedan ellas generar sus propios ingresos, pero también dándoles capacitación, herramientas para esta nueva era digital que se nos ha adelantado con la pandemia y que evidentemente también estén preparadas para poder afrontar esta situación económica que estamos viviendo todos los peruanos. En esa línea, nuestro compromiso es con las mujeres, con los jóvenes y, por supuesto, de cara al Bicentenario, pedimos a la población del Perú, sobre todo en Arequipa, que revise mi hoja de vida. No tengo sentencias, no tengo denuncias. Primera vez que participo, tengo competencias, me he preparado académicamente, soy madre de 3 hijos y hoy por hoy, comprometida con mi comunidad, me presento para candidata al Congreso, voy con la B de Antauro y por supuesto con el número 2. En esa línea nosotros nos comprometemos a luchar contra la corrupción, que es un flagelo muy grande para el país, y por supuesto vamos a promover el cambio de la Constitución, que es el punto, repetimos, de partida para que nuestro país inicie una nueva revolución y una nueva generación de políticos limpios, transparentes y identificados con el país. Ahora es el turno del candidato Miguel Pino con el número 3 por el partido Avanza País. La siguiente pregunta la formula un ciudadano desde Loreto. ¿Cómo puede usted garantizar el acceso de Internet a los lugares más apartados del país? Gracias. Puno, como ustedes saben, es uno de los lugares más alejados del Perú, pero no por eso está fuera del Perú. Y si es que hablamos de términos de llegar a la conectividad en las zonas más altoandinas, vamos a necesitar una tecnología superior al resto, mediante drones, mediante establecimiento de antenas repetidoras de alta potencia. Pero lo más importante de todo, consideramos que para el tema de Puno es importante no solamente tener conectividad, sino sobre todo tener la presencia física de los maestros. Esa es mi propuesta. Candidato, ahora puede hacer uso de 2 minutos para dar a conocer sus principales propuestas. Gracias. Mi nombre es Miguel Pino. Yo lo que estoy planteando es que Puno se convierta en una zona de tratamiento tributario especial. Para que bajen los impuestos, se amplíe la capacidad del universo contribuyente y con eso vamos a tener 2 cosas. Vamos a formalizar y vamos a tener ingresos para el Estado. Pero no solamente es eso, sino que para formalizar necesitamos incrementar el número de plazas notariales. Actualmente en Puno, las colas para ingresar a una notaría son parecidas a las del Banco y la Nación. Hay que cambiar eso. No podemos hablar de una economía social de mercado cuando hay unos monopolios legales. Como también a descentralizar la justicia. En Puno tenemos hasta unos juzgados y unas salas de apelaciones que son itinerantes en toda la zona norte. Por eso necesitamos crear una Corte Superior de Justicia en Juliaca, para que atienda a toda la necesidad que tiene Puno en esa zona donde está intensamente poblada. Pero aparte de todo esto, hay algo muy importante. Puno se caracteriza por tener mineros informales
que son exaccionados por algunos malos elementos de la policía y están fuera de cualquier cobertura de seguros. ¿Qué planteamos? Que exista una ventanilla de compra de oro, ¿dónde? En la Rinconada, justamente para eso, para tener divisas, para tener formalidad y evitar, ¿qué cosa? La tentación de la corrupción. Pero todo esto se tiene que engarzar en una política de seguridad. Hay que desaparecer las faltas del Código Penal. Tiene que tener antecedentes la persona que se porta mal, que infringe acciones contra el Estado y que atenta contra el orden de la nación. Por eso también, paralelamente a esto que desaparezcan las faltas, queremos cambiar la ley de inmigración para que esos indeseables que vienen de otros países salgan del Perú. El Perú necesita seguridad. Continuamos con el candidato Jorge Aparcana con el número 1 por Frente Amplio. La siguiente pregunta la formula también un ciudadano desde Huacho. ¿Cree que sea necesario contar con una nueva constitución? Efectivamente, necesitamos un nuevo marco normativo que establezca las prioridades, que establezca nuevas reglas de juego para la población, porque la actual constitución fujimorista nos ha demostrado sus límites. Tenemos como consecuencia un Estado maniatado que ha delegado su rol planificador y orientador del desarrollo y más bien se ha limitado a ser un Estado subsidiario. Candidato, ahora puede hacer uso de 2 minutos para dar a conocer sus principales propuestas. Mi nombre es Jorge Alfonso Aparcana Alfaro, candidato por la región Ica, por el Frente Amplio con el número 1. Creemos que la nueva constitución debe ser una prioridad en el nuevo gobierno y desde mi condición de congresista de ser elegido lucharé por ello. Una nueva constitución que establezca las reglas de juego y que establezca como prioridad que la salud, la educación, el acceso al agua sean una prioridad que deba ser garantizado por el Estado peruano en favor de todos los peruanos. En segundo lugar, creemos que necesitamos una nueva ley para los trabajadores de la agroexportación. La actual ley que se aprobó al finalizar el 2020 es más de lo mismo. Esta nueva ley que impulsaremos del Frente Amplio recogerá la justa necesidad y reclamo de los trabajadores por un salario justo, por condiciones dignas, por el derecho a la sindicalización, y sobre todo por una SUNAFIL que no esté como decoro en la pared, sino que cumpla su función de fiscalización y que no permita la agroexplotación. Igualmente, trabajaremos por una ley de fortalecimiento de la pequeña y la mediana agricultura, que el Estado tenga como prioridad este sector tan estratégico para el desarrollo nacional, que prevea siembra de productos, que asegure mercados, que dé asistencia técnica, que dé capacitación y que sobre todo dé garantías a un sector que está muy golpeado y abandonado en los últimos 30 años. Asimismo, en la región Ica hay una concentración de tierras y de la propiedad. Desde el Frente Amplio pondremos límites a este problema social que va en desmedro de la pequeña y la mediana agricultura, quienes ven afectados por el tema del embargo y rebate de tierras. Llegamos al final del programa Tribuna Electoral. Agradecemos su preferencia y los invitamos a sintonizarnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones, y reiteramos la invitación a los participantes a estas elecciones generales a exponer sus propuestas en este espacio. Escríbanos al correo conoceatucandidato@jne.gov.pe y recuerde que un voto informado es un voto responsable.